que me olvidé de contarles ayer, para cerrar el tema, era la cascada de amplificación. Pasa con la proteína GS. Ustedes se acuerdan que cuando se estimulaba un receptor acoplado a proteína GS, se activaba una adenisiclasa. ¿Sí? En realidad se activan varias adenisiclasas. Y cada adenisiclasa lo que va a hacer es producir varios AMP cíclicos, como lo ven en la pantalla. Y cada AMP cíclico, que son en mayor cantidad que la adenisiclasa, va a estimular varias proteinquinasa A. Entonces, de esa manera, a partir, por ejemplo, de una adenisiclasa se generan cierta cantidad de AMP cíclico, y esa cierta cantidad de AMP cíclico va a activar muchas más, cada una más proteinquinasa A. Y eso es la cascada de amplificación. Nada más. Ahora bien, vamos a pasar a las teorías sobre la interacción fármaco-receptor. Esto yo no lo daba, pero lo empezaron a tomar. El profesor titular lo empezó a tomar, así que por eso lo doy. El primero que hizo un postulado sobre la interacción droga-receptor fue Joseph Clark. Se llaman modelos porque eran modelos experimentales, o sea, ellos trabajaban con receptores aislados, ¿sí? Generalmente en una pecera con solución fisiológica o en una batea con solución fisiológica. Por eso se llaman modelos, porque son modelos experimentales. Entonces, el primero fue Clark. ¿Qué dijo Clark? Clark dijo que el efecto iba a depender de la interacción droga-receptor, y la interacción droga-receptor iba a depender de la dosis, que eran directamente proporcionales. Bueno, por suerte. Entonces, bien, lo repito todo de nuevo, pero igualmente iba a seguir explicando. Dije que estos son modelos que tratan de explicar qué pasaba. Fíjense una cosa. ¿Qué es lo que sucedía? Estos investigadores veían que había drogas que ocupaban todos los receptores y producían el efecto máximo. Sin embargo, había otras drogas que, a pesar de ocupar todos los receptores, no producían el efecto máximo. Y había drogas que no necesitaban ocupar todos los receptores para producir el efecto máximo. Y había drogas que ocupaban los receptores y no producían ningún efecto. Entonces, hicieron modelos experimentales para tratar de explicar esto. ¿Sí? El primero fue Joseph Clark, que lo que dijo es que el efecto es directamente proporcional a la unión de la droga con el receptor. O sea, si la droga ocupaba el 100% de los receptores, el efecto iba a ser máximo, de 100%. Si la droga ocupaba el 50% de los receptores, el efecto iba a ser del 50%. Y esto está relacionado con la dosis, o sea, que si yo doy una dosis suficiente como para que ocupe a todos los receptores, o sea que la interacción droga-receptor sea máxima, voy a llegar al efecto máximo. Otra cosa que dijo Joseph Clark es que la unión de todos los receptores que produce el efecto máximo para Joseph Clark no produce cambio de la concentración plasmática. ¿Qué quiere decir esto? Piensen una pecera con solución fisiológica, donde tienen receptores. Ustedes ponen droga y se produce el efecto máximo. Antes de que se unan los receptores y después de que se unieron los receptores y produce el efecto máximo, la concentración de la droga era la misma. ¿Por qué? Porque hay más cantidad de droga que de receptor. Estos son teorías, ¿sí? Y Clark definió otra cosa, definió la afinidad. ¿Qué es la afinidad? Es la capacidad de unirse al receptor. Y esto es importante. Porque, por ejemplo, que una droga sea selectiva sobre un tipo de receptores depende de la afinidad. Por ejemplo, voy a hacer el ejemplo de la adrenalina.
La adrenalina es un agonista adrenérgico no selectivo. O sea, que se une y estimula tanto los receptores alfa como los beta. Sin embargo, tiene mayor afinidad sobre los receptores beta. Eso quiere decir que si hay poca adrenalina, solo va a ocupar los receptores beta, porque tiene mayor afinidad. Voy a dar otro ejemplo. El propranolol, por ejemplo, el propranolol es un beta bloqueante. ¿Qué quiere decir? Que solo bloquea los receptores beta y los alfa no, porque solo ocupa los receptores beta. Otro ejemplo, el salbutamol. El salbutamol es agonista beta 2. Entonces, a ciertas concentraciones solo va a ocupar los receptores beta 2. A concentraciones mucho más altas puede ocupar algún beta 1, pero no va a ocupar de ninguna manera los alfa, no se va a unir de ninguna manera a los alfa. Entonces, la afinidad es lo que determina la selectividad. Lo ideal sería que el fármaco ocupe solo el receptor que tiene que bloquear o estimular, pero no pasa eso. O sea, porque los efectos adversos se ven muchas veces por ocupar otros receptores, por los cuales tiene menos afinidad, pero sin embargo tienen afinidad. Eso es lo que definió Clark. Y dijo que la afinidad es la inversa de la constante de disociación. O sea, a mayor afinidad, menor constante de disociación, y a mayor constante de disociación, menor afinidad. Por ejemplo, a ver, les hago una pregunta. Yo tengo dos peceras o una pecera con dos distintos tipos de receptores. Y tengo que poner dos drogas. Pongo dos drogas. Una que tiene mayor afinidad y otra que tiene menos afinidad. Para que ocupen el 50% de los receptores, ¿qué droga necesito más dosis? ¿La que tiene más o menos afinidad? Poner más o menos drogas, digo. Hago de nuevo la pregunta. Tengo receptores, tengo unos receptores aislados y tengo dos drogas. Para que ocupen el 50% de los receptores, ¿qué droga necesito poner más? ¿La que tiene más afinidad o la que tiene menos afinidad? Para que ocupen el 50% de los receptores. ¿Se entendió la pregunta? ¿La que tiene más afinidad? No, la que tiene menos afinidad. Por eso necesitas poner más droga. ¿Sí? No sé si se entendió. La afinidad y la constante de disociación se representa como la concentración, la cantidad de droga que ocupa el 50% de los receptores. ¿Sí? Si una tiene más afinidad y la otra tiene menos afinidad, ¿cuál necesito poner más cantidad? La que tiene menos afinidad. ¿Sí? De todas maneras, no es tan importante esto. Después vino Ariens, que dijo otra cosa. Notó que había drogas que ocupaban los receptores y por más que ocuparan todos los receptores, no llegaban a producir el efecto máximo. Los llamó agonistas parciales. ¿Y qué dijo Ariens? Dijo que esto pasaba porque había una propiedad de la droga que se llamaba actividad intrínseca. Entonces, ¿cuál era la diferencia? ¿Que una droga ocupe todos los receptores y produzca el efecto máximo o que ocupe todos los receptores y no produzca el efecto máximo? La actividad intrínseca depende de la droga. Le siguió Stephenson. Stephenson la cagó un poco. Stephenson dijo que el efecto dependía del estímulo y el estímulo a su vez dependía de la ocupación de receptores, que en eso estamos todos de acuerdo, y de la eficacia. Introdujo el término eficacia. Y la eficacia dependía de la droga y del tejido. Dos aclaraciones. Stephenson dice que hay que ocupar receptores para producir el efecto máximo, para producir un estímulo, ¿sí? Y que la eficacia depende tanto de la droga como del tejido. O sea, que hay drogas que van a ocupar todos los receptores y producen el efecto máximo, y hay drogas que, más allá que ocupen todos los receptores, no producen el efecto máximo. Porque depende de la droga y del tejido. Y por último, vino Fourgot. ¿Qué dijo Fourgot? Dijo que lo que hacía que una droga produzca el efecto máximo
se llamaba eficacia intrínseca. Bien, de todo esto, que realmente no sé para qué sirve, vamos a sacar dos definiciones. La primera definición: afinidad, la capacidad de unirse al receptor, de la droga de unirse al receptor. Y la otro importante que vamos a sacar es la eficacia intrínseca, que es la capacidad de producir el efecto. Y de acuerdo a la eficacia intrínseca, vamos a dividir a las drogas en agonistas y antagonistas. La eficacia se representa como el efecto que produce la droga sobre el efecto máximo. Voy a dar un ejemplo y voy a seguir con este ejemplo durante toda la clase. Ustedes saben que la acetilcolina estimula los receptores nicotínicos musculares y produce contracción máxima del músculo. Esto lo hacíamos en la cátedra. Por ejemplo, poníamos el músculo sartoide de rana, digamos, atado a una zona fija, y del otro lado lo atábamos a una corredera que a medida que se iba contrayendo se iba marcando los milímetros. Eso en, digamos, solución fisiológica. Entonces íbamos poniendo dosis cada vez mayores de acetilcolina. Entonces íbamos viendo cómo se contraía el músculo, ¿sí? Hasta que el músculo se contrae completamente. El músculo no se contrae infinitamente. O sea, el músculo tiene un efecto máximo, que es la contracción máxima del músculo. Bien, que es en el sartoide de rana, promedio es 4 centímetros, ¿sí? Vamos a poner que el efecto máximo que lo produce la acetilcolina es 4 centímetros. Si yo tengo una droga que contrae el músculo 4 centímetros, va a ser 4 centímetros sobre 4 centímetros, que es el efecto máximo. ¿De cuánto es la eficacia? De 1. Ahora bien, imaginémonos que esta droga, al ocupar todos los receptores, solo contrae el músculo 2 centímetros. Entonces acá tenemos 2 sobre 4, 0,5. La eficacia es de la mitad. Y así sucesivamente. Entonces siempre se compara contra el efecto máximo. Esto es la fórmula de eficacia. Efecto de la droga con el efecto máximo. Les dije que había drogas que tenían eficacia intrínseca, obviamente. A eso lo llamamos agonistas. Y hay otras drogas que no tienen eficacia, que se llaman antagonistas. Tenemos los agonistas plenos, que tienen una eficacia de 1, o sea, llegan al 100% del efecto, o llegan al efecto máximo. Tenemos agonistas parciales, que su eficacia es de 0,01 a 0,99, o pueden decir de 1% a 99%. ¿Por qué no es de 0? Porque si no sería un antagonista. ¿Y por qué no es de 100 o de 1? Porque sería un agonista pleno. Entonces la eficacia del agonista parcial es entre 0,01 y 0,99. Y después tenemos el agonista inverso, que su eficacia es de menos 1. Entonces, de acuerdo a esa eficacia intrínseca, los dividimos en agonistas plenos, que tienen eficacia intrínseca de 1, o sea, producen el efecto máximo. Agonistas parciales, que su eficacia intrínseca es de 0,01 a 0,99, o pueden decir de 1 a 99%, no está mal. Y después tenemos los agonistas inversos, cuya eficacia es de menos 1. Bien. Profe, Sí. ¿puede repetir la eficacia, el concepto de la eficacia intrínseca? Es la capacidad de producir el efecto máximo. Esa es la eficacia. Ok. O sea, si produce el efecto máximo, es un agonista pleno. ¿Sí? Lo expliqué lo expliqué con el ejemplo del músculo sartoide de rana. Ok. Te lo explico rápidamente. El sartoide de rana se contrae, su contracción máxima es de 4 centímetros. ¿Sí? Entonces el agonista pleno lo va a contraer 4 centímetros. Acá ponemos 4 sobre 4. ¿Cuánto es? 1. Ahora bien, el agonista parcial no va a producir la contracción del músculo 4 centímetros. Va a producir a lo mejor desde 1 milímetro hasta 3,99 milímetros, pero nunca va a llegar al 4. Entonces acá ponemos lo que contrajo el músculo sobre 4. Entonces 0,01 a 0,99.
¿Lo entendiste de esta manera? Sí, profe. Perfecto. Siempre comparado el efecto de la droga con el efecto máximo. Y les dije que si no tenía eficacia intrínseca, se llamaban antagonistas, que tienen eficacia intrínseca 0. Entonces, el agonista siempre tiene eficacia intrínseca. El antagonista solo tiene afinidad, o sea, solo se une al receptor, pero no lo estimula. ¿Sí? El agonista sí tiene afinidad y eficacia, obviamente, pero el antagonista solo tiene afinidad. Esta es una curva dosis-respuesta graduada. ¿Por qué graduada? Porque imagínense que acá puse en milímetros de 0 milímetros a 4000 milímetros, que son 4 centímetros. ¿Sí? Esta es la contracción del músculo sartóide de rana. El efecto máximo es la contracción máxima del sartóide de rana. Entonces, si el efecto llega al 100%, es un agonista pleno. Y si llega a más de 0, pero a menos de 4 centímetros, es agonista parcial. Una aclaración. ¿Por qué acá dice el logaritmo de la dosis? Porque se pone el logaritmo para que la curva se convierte en una curva sigmoide. O sea, si no le ponemos el logaritmo, la curva va a ser esto, sigan el mouse. Va a ser así, va a ser una hipérbola. Esto es una hipérbola. ¿Sí? Entonces, o sea, haría una curvita. Se pone el logaritmo de en la dosis, o sea, en el eje de las abscisas, para que la hipérbola se convierte en una curva sigmoide, donde el 80% es recto. Poner el logaritmo sirve para comparar. ¿Sí? A ver, la cuestión es la siguiente. Acá yo dibujé a este nivel, de esta manera, dibujé que llega a este efecto del agonista parcial. Pero lo podría haber hecho que se despegue del eje de las abscisas y que nunca toque el efecto máximo. O sea, lo podría haber dibujado en cualquier lugar. ¿Sí? Pero que se despegue y no toque el efecto máximo. Este dibujo es exactamente lo mismo que este. Estos dos son iguales. Fíjense, lo que pasa es que lo hice un poco más estirado. La única diferencia es que está más estirado. Este es el agonista pleno, este es el agonista parcial, este sería el antagonista y este sería el agonista inverso. Esto se llama gráfico en espejo. Y el único agonista inverso que existe son las beta-carbolinas. Y esto explica, si este dibujo sirve para poner, digamos, todos los distintos tipos de agonistas y antagonistas. Esto lo tienen que saber de memoria. Si les pregunta el profesor titular, otra persona no se lo va a preguntar. ¿Sí? El agonista... Profe, sí. eso te quería preguntar, porque yo cuando estudié este tema, básicamente hay tipos de receptores y tipos de ligandos, y ahí directamente hablaba de agonistas, antagonistas. Yo no hice, nunca vi todo esto, salvo que tome ese profesor. Sí. Hay que hablarlo, hay que mencionarlo. No, a ver, nadie te dice que te explayes, ¿sí? Ahora, una persona, cualquier docente te puede preguntar, ¿y qué es un agonista? Por Sí, ejemplo. sí, eso sí. Bueno. Pero toda la teoría de... No, lo pregunta nada más que el profesor titular, pero yo los preparo para que por las dudas le tome el profesor titular. Sí, sí, seguro. O sea, después queda en ustedes estudiarlo o no. A lo mejor no les da el tiempo y tienen que priorizar. ¿Sí? Sí, sí. Bien. Perfecto. Entonces, estos son benzodiazepinas, el diazepam, el bretacenil, que no se utiliza más, es un agonista parcial. El antagonista, el flumacenil, que no lo podemos dibujar porque acá es lo que estamos dibujando en el eje de las ordenadas, es eficacia intrínseca. Entonces no lo podemos dibujar. Entonces se considera que es el eje de las abscisas, que acá es logaritmo de la dosis. Y está el agonista inverso, que son las beta-carbolinas. Y ahora voy a explicar lo que es la agonista inversa. Ustedes saben que tanto el alcohol, como por ejemplo también el diazepam, como por ejemplo también el fenobarbital y también el GABA, se une al receptor cuando está cerrado. ¿Y qué hace? Lo abre.
y entra cloro. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué hacen las betacarbolinas? Las betacarbolinas se unen al receptor cuando está abierto. ¿Y qué hacen? Lo cierran. Imaginemos, ¿no?, que sacamos una foto a todos los receptores de GABA que tenemos en el organismo. Va a haber algunos que están abiertos y otros que están cerrados. No están todos abiertos y cerrados al mismo tiempo. ¿Sí? Entonces, las betacarbolinas se unen al receptor de GABA cuando está abierto y lo cierran. Las benzodiazepina, el GABA, el alcohol, el fenobarbital, o sea, los barbitúricos, se unen al receptor cuando está cerrado y lo abren. Esto se llama teoría biconformacional del receptor y explica, digamos, el agonista inverso. Y es por eso que le ponen eficacia de -1, porque hace el efecto contrario. ¿Sí? No sirven para nada las betacarbolinas. Si quieren saber, no existen más. ¿Alguna pregunta sobre agonistas? Bien. Pasamos al antagonismo. Entonces, ¿qué es un antagonista? Es una droga que tiene afinidad, pero no tiene eficacia. Intrínseca, obviamente. El Galmarini los divide de esta manera. El Goodman los divide de otra. A mí me gusta más la división del Goodman, pero bueno, ustedes tienen que estudiar del Galmarini. Fisiológicos, competitivos, no competitivo o alotópico e irreversible. El primero, el fisiológico, yo no lo nombraría, más allá que esté en el Galmarini. ¿Por qué? Porque el antagonismo se produce a nivel del efecto. No son antagonistas. Un antagonista es una sustancia que tiene afinidad y no tiene eficacia. Estas drogas son agonistas, pero tienen un efecto contrario. Por eso se llaman antagonistas fisiológicos. Ejemplo, adrenalina, acetilcolina. Son dos agonistas que tienen efectos contrarios. Y son, digamos, son ligandos endógenos. Otro ejemplo, insulina, glucagón. Hacen efectos contrarios. Por eso no los mencionaría, porque ni siquiera son antagonistas. Ahora sí, vamos a la explicación de los tres siguientes. El antagonista... ¿Podrías repetir los 4 ejemplos? Sí. Fisiológico, competitivo, no competitivo o alotópico e irreversible. Ya les digo, el fisiológico no son antagonistas. No son antagonistas. El antagonismo se produce a nivel del efecto. Son agonistas que tienen efectos contrarios. Y son ligandos endógenos, como la adrenalina con la acetilcolina, como el glucagón con la insulina. ¿Sí? Vamos al antagonista competitivo. El antagonista competitivo se une en el mismo sitio de donde se une el ligando endógeno. ¿Y qué hace? E impide que el ligando endógeno o el agonista se una. De esta manera. A esto pónganle el ligando endógeno o agonista. Porque los agonistas, ¿qué hacen? Estimulan receptores que ya existen en el organismo. Entonces, el competitivo se une en el mismo sitio del ligando endógeno e impide que éste se una. ¿Sí? Ese es el competitivo. ¿Cómo lo podemos desplazar? Digo, ¿se puede sacar de ahí? Sí, si nosotros aumentamos las concentraciones de ligando endógeno o de agonista, lo desplazamos. O sea, se va del receptor y lo deja de ocupar. Y vuelve a tener efecto el ligando endógeno. ¿Sí? No competitivo. El no competitivo se une en un sitio distinto del ligando endógeno. Pero lo que hace es producir un cambio conformacional de tal manera que el ligando endógeno no se puede unir. Dos aclaraciones. ¿Se puede, digamos, sacar este antagonista no competitivo aumentando las concentraciones de ligando endógeno o de agonista? No, porque no podemos competir a este nivel. Eso es en primer lugar. Segundo, el profesor titular dice que tiene eficacia. Y ustedes me preguntarán, pero si un antagonista, ¿cómo va a tener eficacia? Sí, la eficacia es producir el cambio conformacional de tal manera que no se puede unir el ligando endógeno. No es medible la eficacia, pero sí tiene eficacia, porque produce un cambio conformacional. En cambio, el competitivo es una sustancia inerte que lo único que hace es impedir que el ligando se una. ¿Sí?
Y después tenemos el irreversible, que el irreversible se une al mismo sitio del ligando endógeno, pero no lo podemos desplazar con el aumento del ligando endógeno, porque se fosforila. Esto lo han tomado en los parciales, lo que voy a decir ahora, lo han tomado en los parciales virtuales. Y les explico. ¿Cómo sabemos que estamos en presencia de un antagonista? Empezando por eso. Nosotros voy a seguir con el ejemplo del sartorio de rana. Tenemos en la pecera el sartorio de rana y le voy a poner acetilcolina. Se produce la contracción máxima, ¿sí? Ahora bien, voy a ponerle una sustancia X, que lo que hace es relajar el músculo. ¿Qué es lo que hizo esa sustancia? Desplazó a la acetilcolina y ocupó el lugar de la acetilcolina. Estamos en presencia de un antagonista. Bueno, en realidad no sabemos qué hizo. Estamos en presencia de un antagonista porque se produjo relajación. No sé si se ocupó el receptor. Estamos en presencia de un antagonista. Para saber, entonces explico de nuevo lo que hicimos. Teníamos un músculo, agregamos acetilcolina, se produce la contracción, agregamos otra sustancia que produce, a medida que vamos aumentando las dosis, produce relajación. Estamos frente a un antagonista. Para saber qué tipo de antagonista es, ¿qué vamos a hacer? Vamos a volver a agregar acetilcolina. Bien, si tras el agregado de acetilcolina se produce contracción nuevamente, estamos en presencia de un competitivo. ¿Por qué? Porque al agregar más acetilcolina desplazó al antagonista del sitio de unión. ¿Sí? Ahora, si al agregar acetilcolina no se produce la contracción nuevamente, estamos frente a uno de los dos, al no competitivo o al irreversible. ¿Sí? ¿Cómo hacemos para saber si estamos frente a un no competitivo o un irreversible? Muy sencillo. Sacamos el preparado de la pecera con solución fisiológico, lo lavamos con diluyente y lo volvemos a agregar a este líquido donde hay más cantidad de acetilcolina que de antagonista. Por eso la idea era que se produzca contracción. Si se produce contracción, estamos frente a un no competitivo. Al no competitivo, a lo tópico, a lo estérico, se lo puede desplazar lavando el preparado. Y la tercera opción es que no se produzca la contracción. Y en ese caso estamos frente a un irreversible. Porque no se puede sacar con el lavado el irreversible. Entonces explico de nuevo. Ya hay relajación. Entonces, si agregamos acetilcolina y se produce contracción, estamos frente a un competitivo. Lo desplazamos con el aumento de la acetilcolina. Si al aumentar la dosis de acetilcolina no se produjo contracción, podemos estar frente al no competitivo o al irreversible. Sacamos el preparado, lo lavamos y si se produce contracción, estamos frente a un no competitivo o al estérico. Si la contracción sigue sin producirse, estamos frente a un irreversible. Así es como se averigua qué tipo de antagonista es. ¿Quedó claro eso? Sí, profe. Perfecto. De todas maneras les digo, chicos, esto no sirve para nada. Les voy a explicar ahora, esto es una introducción a lo que vamos a ver la próxima clase, que vamos a empezar a ver colinérgicos. La próxima clase es el lunes. Tenemos del lado de la izquierda el sistema simpático y del lado de la derecha el parasimpático. ¿Sí? La estimulación por parte de la noradrenalina de los receptores beta 1 va a producir cronotropismo, o sea, aumento de la frecuencia cardíaca, dromotropismo, aumento de la conducción y del automatismo, e inotropismo, aumento de la fuerza contráctil. Pregunto, ¿por qué? Muy sencillo, porque estamos hablando de músculo. Entonces, sabemos que los beta están acoplados a proteína GS. ¿Qué hacen en este músculo? Abren los canales de calcio. Entonces, se produce cronodromo y inotropismo positivo. ¿Sí? Bien, del otro lado tenemos la acetilcolina que estimula los receptores M2 y se va a producir cronodromo inotropismo negativo.
¿Por qué? No sé si se acuerdan que es como es 2, está acoplado a proteína G y G0. Entonces, ¿qué hace la estimulación de este receptor? Cierra los canales de calcio y abre los de potasio. Entonces no se produce la contracción. Son dos efectos antagónicos y serían dos antagonistas fisiológicos. ¿Sí? Bien, y acá la explicación de por qué uno produce inotropismo positivo, el cronotropismo y el inotropismo positivo y el otro lo contrario. Ahora bien, fíjense esto. Si yo doy un antagonista de los receptores beta como el propranolol, lo que va a hacer es impedir que la noradrenalina se una al receptor beta 1. ¿Cuál es el efecto que se va a ver? El contrario, va a ser cronodromoinotropismo negativo. Porque están en equilibrio los dos sistemas. Entonces, fíjense una cosa. La acetilcolina y el propranolol producen cronodromoinotropismo negativo. Pero ojo, que la acetilcolina lo hace estimulando un receptor, que es el receptor M2, porque tiene eficacia intrínseca y porque es un agonista. En cambio, el propranolol lo hace bloqueando un receptor, porque no tiene eficacia intrínseca, solo bloquea e impide que la noradrenalina se una a los receptores beta. ¿Sí? Bien, estos serían dos drogas que hacen el mismo efecto. Ahora bien, un antagonista de los receptores M es la atropina, que lo que hace es impedir que la acetilcolina se una a los receptores M2. ¿Cuál va a ser el resultado? Cronodromoinotropismo positivo, porque deja libre al sistema simpático. Entonces, la atropina hace el mismo efecto que la noradrenalina. Pero lo mismo que en el caso anterior. La atropina lo hace antagonizando, o sea, bloqueando un receptor sin eficacia intrínseca, mientras que la noradrenalina lo hace, digamos, con eficacia intrínseca, estimulando un receptor. Entonces, fíjense una cosa. Acá tienen interacciones medicamentosas. Ahora les cuento cómo son las interacciones medicamentosas a nivel farmacodinámicos. Las interacciones medicamentosas farmacodinámicas son por pelearse o por actuar en el mismo receptor o a nivel del efecto. Entonces fíjense una cosa. Atropina y acetilcolina se pelean por el receptor. Noradrenalina y propranolol se pelean por el receptor. Y eso es a nivel del receptor, pero atropina y noradrenalina producen el mismo efecto y acetilcolina y propranolol producen el mismo efecto. Ahora fíjense una cosa, acetilcolina y noradrenalina producen efectos contrarios y propranolol y atropina producen efectos contrarios. Y esas son las interacciones medicamentosas a nivel farmacodinámicas. Lo vamos a volver a repasar. En el Valsesia menciona un montón de interacciones medicamentosas a nivel farmacodinámico. Yo les digo, si quieren estudiar los ejemplos de Valsesia, estudienlos, pero es memoria al pedo. Como ustedes tienen que estudiar estos fármacos, pueden usar estos fármacos para hacer sus propias interacciones medicamentosas. ¿Sí? O sea, todo esto lo vamos a estudiar. Sí. Eso te quería preguntar. Cuando nos preguntan interacciones medicamentosas, sí, tendríamos que dar definición y ejemplos. Sí, no te lo van a tomar como tema, porque esto lo charlamos en la última reunión de cátedra. No te lo van a preguntar, nadie te va a preguntar, a ver, hablame de interacción medicamentosa, pero sí te van a pedir ejemplos. ¿Y qué tipo de interacción es? Okay. ¿Sí? Sí. Bueno, y después vamos a repasar todas las interacciones medicamentosas que vimos en una clase donde vamos a repasar las farmacocinéticas y las farmacodinámicas, que son estas. Hay un montón más, pero bueno. Buenísimo. O sea, mi estrategia para que ustedes sepan algo de interacción medicamentosa es repetirlas. Verlo mínimamente cada vez que se pueda. Bueno. Vamos a las curvas 2 y respuestas. Hay dos tipos de curvas 2 y respuesta. Graduada o cuantitativa, no graduada, cualitativa o también se llama todo o nada. La no graduada, cualitativa o todo o nada la vamos a ver la clase que viene porque es la que más toma el profesor titular. La graduada que vamos a ver ahora, nunca escuché que la tomara, pero bueno, está en el Galmarini. Bien, empezamos con la graduada o cuantitativa. Es la que acabamos de ver con el ejemplo
de el agonista, antagonista con el agonista parcial, el agonista pleno. Fíjense que de nuevo en el eje de las ordenadas está la eficacia intrínseca, efecto de la droga sobre efecto máximo, medible, cuantificable. Y en el eje de las abscisas está el logaritmo de la concentración plasmática para que la hipérbola se convierta en una curva sigmoide. Esta curva graduada o cuantitativa es individual. ¿Y qué vamos a medir? Vamos a medir un efecto cuantificable. Ejemplos: aumento de la presión arterial, disminución de la presión arterial en milímetros de mercurio, aumento de la glicemia, disminución de la glicemia, también en miligramos, por ejemplo. ¿Qué sé yo? Aumento o disminución de la hemoglobina glicosilada en porcentaje. O sea, son cuantificables, son efectos cuantificables. Entonces, es individual y vamos a evaluar un efecto cuantificable. Por ejemplo, la contracción del sartoide de rana, que es cuantificable también en milímetros. Entonces, fíjense, esta curva tiene un umbral que es cuando empieza a verse el efecto. O sea, recordemos, tenemos la pecera con el músculo y empezamos a echar acetilcolina. Apenas empezamos a dar acetilcolina, no se empieza a contraer el músculo. El músculo se empieza a contraer cuando ocupan cierta cantidad de receptores, que esa es la dosis umbral. Y ahí se empieza a contraer el músculo. Seguimos agregando acetilcolina y vamos a ver que empieza a aumentar la contracción para arriba, porque empieza a aumentar la contracción, se empieza a contraer el músculo en milímetros de mercurio. Y acá, hacia la derecha, vamos poniendo mayores concentraciones de acetilcolina, concentración plasmática. Una aclaración: pueden utilizar logaritmo de la dosis o logaritmo de la concentración plasmática, porque son modelos experimentales. Entonces, dosis y concentración plasmática es la misma. Acá sí pueden utilizar las dos cosas. Bien, entonces, vemos cómo aumenta la contracción con cada aumento de la dosis. Eso es la pendiente. La pendiente nos refleja cómo aumenta el efecto con el aumento de las dosis, hasta que se llega a un efecto máximo, que es, por ejemplo, 4 centímetros del músculo sartoide de rana. ¿Sí? Bien, ¿para qué sirve esta curva? Primero, sirve para ver la inclinación de la pendiente. La inclinación de la pendiente nos va a dar una idea de la seguridad del fármaco. Fíjense, acá hice dos pendientes más. Fíjense, la droga B con menor cantidad de dosis ya llegó al efecto máximo. Acá falta hacer la curvita, que no tuve ganas de hacerla. Pero ya llegó al efecto máximo con menor cantidad de dosis. En cambio, en la droga A, cuando con las otras dos llegamos al efecto máximo, todavía no llegamos al efecto máximo. Entonces, la inclinación de la pendiente nos da una idea de la seguridad. Cuando más inclinada la pendiente, como la droga B, es más insegura la droga, porque con menos dosis llegamos al efecto máximo. Cuando menos inclinado, más segura es la droga. Entonces nos sirve para eso, para ver la inclinación de la pendiente, y cuando más inclinada es más insegura, cuando menos inclinada es más segura. ¿Sí? ¿Qué más? Nos sirve para ver cómo aumenta el efecto con cada dosis, o sea, para ver la pendiente. Les quiero aclarar algo. Nunca... yo no entendí ese tema porque más insegura. Porque, a ver, lo vas a explicar, o sea, ¿entendés que con menos dosis se llega al efecto máximo en la droga B? Eso lo estás viendo. Sí, eso entendí. Y necesita mucho más dosis para llegar a la droga A. Bueno, Hasta ahí entendí. bueno, la cuestión es la siguiente, y voy a contar esto. ¿Necesitamos llegar al efecto máximo nosotros cuando damos una droga? No. Una cosa es el efecto farmacológico y otra cosa es el efecto terapéutico. Y les voy a dar un par de ejemplos concretos. Si yo doy adrenalina para un shock anafiláctico, la que la administro por vía intramuscular, busco un efecto X. ¿Pero es el efecto máximo farmacológico de la adrenalina? No.
yo puedo seguir aumentando dosis de adrenalina hasta que aumente la presión arterial, que me va a generar un infarto agudo de miocardio y me va a generar un accidente cerebrovascular. Y el paciente se muere. Entonces, ¿qué genera la dosis máxima de adrenalina? La muerte del paciente. O sea, ¿qué genera el efecto máximo? La muerte del paciente. Otro ejemplo. Si yo doy enalapril, por ejemplo, un antihipertensivo, yo voy a usar ciertas dosis que están dentro de la ventana terapéutica. No busco el efecto máximo farmacológico. Porque, por ejemplo, si yo sigo dando enalapril, voy a hacer que el paciente no se pueda levantar de la cama porque le voy a generar una hipotensión. Y el paciente no se va a poder levantar. Y lo voy a dejar inconsciente al paciente. Con algún infarto inclusive. Lo mismo con insulina. Yo puedo dar insulina hasta que el paciente le agarre una hipoglicemia y se muera. Pero nunca buscamos generar una hipoglicemia. Entonces, siempre hay una ventana terapéutica. Si, por ejemplo, necesitamos menos dosis para llegar a la ventana terapéutica, la droga es menos segura. Porque puedo variar menos la dosis. ¿Se entiende? Por ejemplo, tal vez no pueda triplicar la dosis. ¿Por qué? Porque ya te pasaste por la ventana terapéutica. Ahora, si una droga tiene una ventana terapéutica más amplia o es menos segura, una pendiente menos inclinada, yo puedo duplicar, triplicar la dosis que todavía no llega al efecto máximo. Entonces, por eso es más segura. No sé si se entendió. Ahora sí, profe. Perfecto. Entonces, si necesitas menos dosis para llegar a la ventana, al efecto, vamos a ponerlo de esta manera, al límite superior de la ventana terapéutica, es menos segura la droga. Ahora, si necesitas más dosis para llegar al límite superior, es más segura. ¿Sí? Porque a veces los pacientes dicen, bueno, si una pastilla me hace bien, no noto mejoría, me tomo 2. Y capaz que ya pasaste el límite superior de la ventana terapéutica. Y ya lo único que estás haciendo son efectos adversos. Entonces la droga es menos segura. Ahora, el paciente se tomó 2 pastillas juntas. Y si la droga tiene una pendiente menos inclinada, es más segura y no va a llegar al límite superior de la ventana terapéutica. Bien. Entonces, para comparar las pendientes, cuando la pendiente es menos inclinada, más segura, cuando es más inclinada, menos segura. ¿Para qué otra cosa sirve? Les voy a contar una anécdota. En el año 2019 estábamos en Santa Fe, en la UNL, en la Facultad de Medicina. Justo, en realidad no me lo encontré por casualidad, justo vino Pablo Arias a saludarme, porque sabía, Pablo Arias, que estaba el congreso del grupo para el uso racional del medicamento. Entonces pasó a saludarme. Fue a ver si estaba y me encontró. Estábamos en el patio, digamos entre la parte nueva y la parte vieja, si conocen la UNL, donde hay árboles y demás. Bueno, pasó a saludarme y justo viene una alumna mía, que en realidad yo llevé un montón de alumnos a presentar trabajos de investigación, y viene una alumna mía y me pregunta qué árbol era ese que me estaba señalando. Y le digo, es el ceibo. Y me dice, ¿es venenoso? No tengo idea. Y Pablo me mira y yo le pregunto, ¿vos sabés si es venenoso? No tengo idea, me dice. Nadie sabía si era venenoso. Le digo, ¿por qué? Porque me cayó una gota del ceibo en la mano y me la lamí. ¿Sí? Ahora, imagínense que al lamerse la gota del ceibo, esta chica hubiese tenido hipotensión. Estamos frente a un antihipertensivo. O sea, podemos decir que el ceibo tiene un antihipertensivo. Para saber qué tipo de antihipertensivo es, lo vamos a comparar con la curva dosis-respuesta graduada o cuantitativa de las drogas antihipertensivas que sabemos cuál es el mecanismo de acción. Entonces, solamente puse la pendiente, porque lo único que se compara es la pendiente, pero en realidad acá vienen las partes curvas. ¿Sí? Bueno, esta es mi droga. Esta es la pendiente de mi droga, la del ceibo. Lo voy a comparar contra otras drogas antihipertensivas cuyo mecanismo de acción lo conozco. Entonces hago la curva dosis-respuesta, por ejemplo, de los IECA. ¿Qué hacen los IECA? Inhiben la enzima convertidora de angiotensina, entonces impiden la conversión de angiotensina 2. Si la pendiente del ceibo fuese paralela a la de los IECA, actuarían igual. En este caso, ¿son paralelas? No. Entonces, el ceibo no actúa como los IECAs. No inhibe la enzima convertidora de angiotensina. Tiene que ser paralela para decir
el mecanismo de acción del ceibo es inhibir la enzima convertidora de angiotensina. Por eso produce hipotensión. Calcioantagonistas. Ya sabemos lo que hacen los calcioantagonistas, lo vimos en la clase pasada. Inhiben o cierran los canales de calcio voltaje dependiente e impiden que entre el calcio se una con la calmodulina y produce activación de la quinasa cadena ligera de miosina, etc. Ya sabemos el mecanismo de acción. ¿Es paralela a los calcioantagonistas? No. Entonces, no cierra los canales de calcio. ¿Qué otro antihipertensivo tenemos? Diuréticos. Bueno, los diuréticos no se conocen muy bien el mecanismo de acción. Antihipertensivo, digo. Pero bueno, de todas maneras, no es paralela, así que tampoco actúa como los diuréticos. Y en cuarto lugar y último, tenemos los antagonistas de los receptores de angiotensina 2. Aunque no parezca, porque esto rojo hace que parezca que no son paralelas, son paralelas. Entonces, ¿cómo actúa el ceibo? Inhibe los receptores de angiotensina 2. Entonces, cuando la droga nueva, que sabemos el efecto, tiene una pendiente igual a una droga que ya conocemos el efecto, tiene una pendiente paralela a la droga cuyo efecto conocemos, actúa igual que esa droga y no se investiga más. Ya sabemos que actúa como los ARA. Entonces sirve para comparar mecanismos de acción. Si la curva del ceibo no sería paralela a los ARA, a la curva, a la pendiente del ARA 2, no sabemos el mecanismo de acción y ahí tenemos que preocuparnos porque tenemos que empezar a ver cómo actúan. Entonces, por eso sirven para comparar mecanismos de acción. Si las pendientes son paralelas, actúan igual. Si no son paralelas, actúan distinto. Por ejemplo, algo muy rápido. Imagínense que eso que largó el ceibo producía contracción muscular. ¿Contra qué lo compararíamos? ¿Contra qué pendiente lo compararíamos? Y contra la pendiente de la acetilcolina. Si la pendiente del ceibo fuese paralela a la pendiente de la acetilcolina, actuaría igual que la acetilcolina, o sea, abriría un canal acoplado a canales iónicos, un receptor acoplado a canales iónicos. ¿Sí? Si no son paralelas, no sabemos el mecanismo de acción. Entonces, sirve para comparar los mecanismos de acción. Otra cosa para las que sirve, para la pendiente, para ver la potencia. Fíjense, acá hay dos agonistas plenos, los dos llegan al efecto máximo. Pero ¿qué diferencia hay entre los dos? ¿Alguien me puede decir? ¿Alguien se da cuenta? Bueno. El A sería más potente, llega con una menor dosis. Llega con menor dosis. O sea, el A llega con menor dosis porque la dosis va para allá. O sea, el B es un agonista pleno, pero necesitamos más dosis para llegar al efecto máximo. Ahora la pregunta es, traten de entender esto que digo. ¿La droga A ocupó todos los receptores para producir el efecto máximo? ¿Ustedes qué dicen? ¿Sí o no? Está la respuesta en el dibujo. No. Sí. No. Te voy a explicar por qué. Porque si no, la droga B, al ser menos potente, ocuparía todos los receptores, no podría llegar al efecto máximo. O sea, si la droga A, que es más potente, ocupa todos los receptores, la droga B, al ocupar todos los receptores, ¿llegaría al efecto máximo? No. No, porque hubieran sido ocupados por el A. No, porque es menos potente. Porque necesita ocupar más receptores que el A. ¿Se entiende? Ahora se los voy a mostrar de otra manera. Entonces, los receptores que quedan libres después de llegar al efecto máximo, ¿saben cómo se llaman? Receptores de reserva. Entonces, yo puedo decir que la droga A no ocupó todos los receptores y llegó al máximo efecto. Entonces, tiene receptores de reserva. La pregunta es, ¿la droga B ocupó todos los receptores? No lo sabemos. ¿Y ahora? ¿Ocupó todos los receptores la droga B? Ahora sabemos que no. Ahora no, porque hay otro que necesita ocupar más receptores. Lo que acabamos de ver es esto. Fíjense, la droga A ocupó pocos receptores y llegó al efecto máximo. ¿Sí? Y dejó todos estos receptores de reserva, donde siguen siendo estimulados por el ligando endógeno. La droga B ocupó más receptores
que la droga A porque es menos potente, pero aún así tiene receptores de reserva. Y la droga C, perdón, no tiene receptores de reserva porque necesitó ocupar todos los receptores para llegar al efecto máximo. ¿Ahora lo entienden? ¿Ahora Sí. se entendió? Bueno, Tengo una pregunta. Sí. ¿Tener más o menos de receptores de reserva sirve para algo? sí. ¿O No, hay alguna diferencia? sí, se los voy a explicar, pero no lo quería explicar. Fíjense, si nosotros queremos revertir un efecto, ¿sí? Para revertir un efecto de un agonista competitivo, hay un solo antagonista no competitivo que se llama fenoxibenzamina, que lo vamos a estudiar. Antagonista alostérico no hay ninguno. Y lo que se utiliza son todos antagonistas competitivos, que eran los que se ocupaban en el mismo lugar que el ligando endógeno, pero con el aumento del ligando endógeno del agonista lo podíamos desplazar, ¿cierto? Bien, ya sea que queremos, digamos, revertir el efecto del agonista pleno o de un antagonista competitivo, nosotros ¿qué podemos hacer? Llámenlo como quieran, llámenlo agonista pleno o antagonista competitivo. Se manejan de las dos maneras, ¿sí? Es lo mismo. Vamos a hacer de cuenta que queremos revertir el efecto de un agonista pleno. Para revertir el efecto tiene que haber mayor cantidad de la droga que voy a dar o mayor cantidad del ligando endógeno. Entonces, ¿cuántas moléculas tengo que dar de antagonista o de ligando endógeno para revertir el efecto de esta droga? Más de 2. Es fácil desplazarlo porque tenemos que dar poca dosis para poco agonista o antagonista, no importa, ya lo vamos a ver esto. Ahora, fíjense, para revertir el efecto, digamos, de la droga B, necesito que esté en mayor concentración que la droga B. O sea que ya necesito dar más de 4 pelotitas. A lo mejor 5, 6, anda a saber, a lo mejor 8. Y para revertir el efecto del fármaco C, necesito dar mucha más dosis. Entonces, en teoría es más fácil, digamos, revertir el efecto de un fármaco más potente, porque tiene ocupado menos cantidad de receptores. Entonces necesito dar menos dosis. Esa sería la utilidad teórica. ¿Sí? Repaso de lo que acabamos de ver. La curva dosis-respuesta cuantitativa o graduada es individual. Se hace en un modelo, digamos una maqueta, se hace en un solo animal de experimentación, pero es individual. Vamos a evaluar un efecto que puede ser cuantificable, medible, en números o en porcentaje. ¿Sí? ¿Para qué sirve? Para comparar los mecanismos de acción. Si la pendiente de dos drogas es paralela, actúan de la misma manera. Si no son paralelas, actúan de distinta manera. Para ver la potencia, cuando la curva se desplaza más hacia la derecha, es menos potente que el que está a la izquierda. Era esto. Y vamos a ver la inclinación de la pendiente, que nos da una idea sobre la seguridad. La pendiente es cómo aumenta el efecto con cada aumento de la dosis. Si la pendiente es más inclinada, menos seguro el fármaco. Si la pendiente es menos inclinada, es más seguro. Y para eso sirve la curva dosis-respuesta graduada o cuantitativa. Bien, vamos a hacer, para ir terminando, un par de ejercicios. Y espero que colaboren. Pueden equivocarse, obviamente, porque para eso están. ¿Qué es esto para ustedes? Tenemos dos drogas con el mismo mecanismo de acción y con diferente potencia. Perfecto, muy bien. Está bien porque agregaste que son paralelas las pendientes. Perfecto, está muy bien. Entonces, son dos drogas, son dos agonistas plenos porque llegan al efecto máximo. ¿Sí? Te olvidaste de decir que eran agonistas plenos. Con el mismo mecanismo de acción, pero distinta potencia. El A es más potente que este. Esa es una posibilidad y está muy bien lo que acabas de decir. La otra posibilidad es que sea la misma droga, es la primera curva el fármaco A y la segunda curva es el fármaco A más un antagonista competitivo. ¿Qué pasó? Tuvimos que aumentar la dosis del fármaco A, o sea del agonista pleno, para desplazar al antagonista competitivo.
Es la única manera de dibujar o graficar un antagonista en esta curva. ¿Por qué? Porque estamos evaluando eficacia y el antagonista no tiene eficacia. Entonces, la única manera de evidenciar el antagonista es indirectamente. Curva A, agonista pleno. Curva A más antagonista competitivo. Tuvimos que aumentar la dosis del agonista pleno para desplazar de su unión al antagonista competitivo. ¿Alguna duda con respecto a esto? Esto sí lo han tomado. Cuando les toman atropina, para ver, dibujame el gráfico en la curva de la atropina. Y tienen que hacer esto. Acá le ponen, por ejemplo, qué sé yo, les pueden poner, no sé, un colinérgico X, por ejemplo, betamecol. Y acá tienen que poner betamecol más atropina. Profe, ¿puedes repetir? Sí. ¿Te acordás que cuando vos tenés un antagonista competitivo, lo desplazás aumentando los niveles del agonista? ¿Sí? Entonces, la curva A es un agonista pleno solo. Son en distintos tiempos. Y ahora, la curva A, esta, la que está más a la derecha, es el agonista pleno, porque llega al 100% de efecto, en presencia de un antagonista competitivo. ¿Qué pasó? Tuve que aumentar la dosis del agonista pleno para desplazar al antagonista competitivo. ¿Sí? Sí. Perfecto. Esta se complicó un poquito más. Esto es lo contrario. La curva A es un agonista pleno. ¿Y ahora qué está pasando? Le estoy agregando antagonista. ¿Cuál antagonista? Cualquiera de los tres, el que se les ocurra a ustedes. El competitivo, el alotópico o no competitivo, o el irreversible. ¿Qué está pasando? A medida que voy aumentando, fíjense hacia la derecha, a medida que voy aumentando las dosis del antagonista, va desplazando al agonista pleno. Por eso el efecto va disminuyendo, porque está siendo desplazado de su unión a receptores. ¿Y por qué se va hacia la derecha la curva? Que nos habla de la concentración plasmática o la dosis, que es lo mismo. Porque si lo sacamos del receptor, ¿dónde queda? En la pecera. Entonces, a medida que vamos sacando al agonista pleno de su unión al receptor, va aumentando la concentración en la pecera. ¿Sí? ¿Se entendió? Es como, la cuestión sería la siguiente. Ponemos en un por ejemplo, en un negocio que tiene lugar para 3, ¿viste? Con barbijo y demás, no más de 3 personas. Tenemos 3 personas que son argentinas y tenemos 3 personas que son extranjeras, que son las que están esperando atrás. Los argentinos salen en el agonista pleno. Ahora, sale un argentino y entra un extranjero. ¿Sí? Igual sigue habiendo más extranjeros de afuera que adentro del negocio. Ahora compró, sale el argentino del negocio y entra el extranjero. Ahora adentro del negocio hay 2 extranjeros y un argentino. Y afuera hay 2 argentinos y un extranjero. ¿Se entiende? Y después entra el otro extranjero y en el negocio quedan los 3 extranjeros, los 3 argentinos quedan fuera del negocio, que sería el plasma o la pecera. ¿Se entendió lo que está pasando? Se me acaba de ocurrir recién ese ejemplo. Profe, entonces lo que disminuiría sería el efecto máximo y la eficacia. ¿Cómo? A ver, no te escuché. Lo que iría disminuyendo sería la eficacia. No, la eficacia sigue siendo la misma. El agonista pleno siempre tiene 1 de eficacia. Lo que está pasando es que lo están sacando de su unión al receptor. Por eso el efecto va disminuyendo. Ah, listo, lo que disminuye es el efecto. Claro, porque la eficacia siempre no se puede variar. ¿Sí? Bien. Vamos. ¿Qué era esto? Digamos, es lo que les expliqué. Es el agonista pleno y ahora le estamos agregando dosis crecientes de antagonista, cualquiera de los 3. Ahora vamos a la más complicada, que es la última. A, dosis, o sea, curva A, agonista pleno, como siempre. Esto es la siguiente.
Vamos a hacer de cuenta que tenemos 100% de receptores. Y vamos a ir echando agonista pleno y agonista parcial. Les pregunto, ¿el agonista parcial tiene efecto? ¿Tiene eficacia intrínseca? Sí. Entonces se va a ver un efecto. Entonces, fíjense, estamos usando dos drogas al mismo tiempo con efecto. Por eso la curva empieza más arriba. No empieza desde abajo. Ahora es como si usáramos dos dosis de una sola droga, pero ahora estamos usando una dosis de cada una. Por eso se suman los efectos. Por eso empieza de más arriba. Nosotros no podemos medir la dos, medimos una sola. Medimos el efecto total. Ahora son dos drogas que están estimulando el receptor. Por eso empieza de más arriba. Seguimos agregando dosis creciente de las dos drogas al mismo tiempo. Va a llegar un momento en que 50% de los receptores están ocupados por el agonista pleno y 50% por el agonista parcial. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguieron? El efecto total va a ser el doble. ¿Por qué? Porque son la suma de dos drogas al mismo tiempo, que las vamos agregando al mismo tiempo. Nosotros lo que estamos viendo es el efecto que es sumado de las dos drogas que estamos echando al mismo tiempo. O sea, esta curva está producida por la suma de dos drogas al mismo tiempo. Por eso empieza de más arriba. ¿Qué pasó cuando llegamos al 50% y 50%? El efecto que se va a ver a continuación va a depender de cuál de las dos drogas sigamos aumentando. Si nosotros seguimos aumentando el agonista parcial, nunca vamos a llegar al efecto máximo. Y la curva va a ser esto, que va a ser la curva del agonista parcial, que va a terminar desplazando el agonista pleno. La curva esta la podría haber hecho hasta acá arriba, sin tocar el efecto máximo, pero la hice ahí por no sé por qué. ¿Sí? Entonces, repito, agonista parcial y agonista plenos al mismo tiempo se suman los efectos, por eso empieza de más arriba. Llega un momento que el agonista parcial y el agonista pleno ocupan cada uno 50%. Sigo agregando agonista parcial. ¿Qué efecto se va a ver? El del agonista parcial. Y va a terminar desplazando al agonista pleno. Por eso la curva hace este dibujito. Entonces, ¿qué curva es esta? Agonista pleno en presencia de un agonista parcial a dosis crecientes. ¿Se entendió? Les cuento algo que no está en el Galmarini y es un invento mío. Acá empezábamos dando dos drogas, ¿sí? Al mismo tiempo. Acá en la parte del cruce de las curvas es el momento en el cual 50% están ocupados por el agonista parcial y 50% por el agonista pleno. Nosotros seguimos aumentando el agonista parcial, entonces va a desplazar al agonista pleno y la curva va a seguir así. Y esta va a ser la curva resultante. ¿Qué pasaría si yo, en vez de seguir echando cantidades crecientes de agonista parcial, sigo aumentando el agonista pleno? ¿Para dónde se va a ir la curva? La curva va a empezar acá y se va a ir para acá arriba. Esto no existe, ¿eh? Pero esta sería la curva resultante. Entonces, acá depende, cuando están ocupados el 50% de los receptores por cada droga, que están ocupados el 100% de la droga, depende de cuál sigamos agregando dosis. Si es el agonista parcial, la curva sigue para acá. Si es agonista pleno, hasta acá. ¿Se entendió esto? ¿O alguien no entendió? Bueno, y eso es todo por hoy, porque después, el lunes, hoy es viernes,